presidencial, aunque a veces no lo sentimos así. Pero realmente ya llevamos varios meses que el país está envuelto en la dinámica del cambio presidencial. Y sobre eso quiero apuntar algunas cosas. El tema es muy largo y complejo, pero me voy a circunscribir a algunas cosas que creo relevantes. En primer lugar, yo creo que esta es una elección inédita, única. Nunca habíamos visto una elección como la que estamos viviendo, aunque aparentemente sí, pero no lo habíamos visto. Nunca habíamos visto dos opciones, por ejemplo, absolutamente antagónicas como ahora. Hoy la elección se va a limitar a dos opciones realmente, aunque está participando la MC. Todos los que han observado el proceso en las últimas semanas ya saben cómo se resolvió lo de MC, cometieron muchos errores, no cristalizaron sus candidatos de Nuevo León y terminó poniendo a alguien que es prácticamente relevante, ¿no? Yo no creo que vaya a estar jugando un papel decisivo en la campaña presidencial. Entonces va a haber dos candidatas, que es Claudia Sheinbaum por la coalición que representa Morena y Xochitl Gálvez, que representa la coalición del PAN, PRI y PRD, ¿no? Yo creo que son dos alternativas polarizantes, antagónicas, que tienen claramente un perfil contrario. No lo habíamos visto así, porque antes había matices, ¿no? Ahora no hay matices. Ahora está claramente así como dos bandos, ¿no? Esa es una característica que estamos presenciando en esta elección. Y otra muy importante es que en esta elección yo pienso que está en juego el régimen de gobierno. Eso tampoco había sido un elemento clave antes, pero yo creo que ahora sí. Hoy está en juego el hecho que si gana Morena es muy probable que vaya a haber un cambio de régimen de gobierno, que ya más o menos está esbozado los rasgos que tendría este cambio, ¿no? Esto que parece como a veces crítico, pues es una realidad. Puede haber un cambio que sea diferente al tipo de régimen que tiene actualmente el país, que tiene un régimen de gobierno republicano, con división de poder, etc., ¿no? Bueno, eso probablemente cambiaría, tendrían muchos cambios. Entonces, este es un elemento también muy nuevo en este proceso electoral, que no, obviamente en los debates no se dice, pero pues no se dice porque no son especialistas, pero los que trabajamos más a fondo el tema, pues sí sabemos que está en juego el régimen de gobierno, ¿no? Y una tercera característica de este proceso, que lo voy a llamar así, esta es una elección del presidente. Eso también es nuevo. O sea, ya sabemos que México es un país presidencialista, pero los presidentes jugaban un rol significativo en el proceso electoral. Pero esta elección está en manos del presidente. El presidente ha venido preparando todas las etapas del proceso electoral, todas, hasta el de las corcholatas, ¿se acuerdan, no? Y ha venido como con un cronómetro midiendo exactamente cada una de las etapas, incluso esta que vamos a entrar. Él también ya la perdió, que es una etapa de intercampaña donde hay como un retraimiento, ¿no? Los candidatos no pueden hacer proselitismo, aunque siguen haciendo cosas. ¿Y qué es lo que va a hacer el presidente López Obrador el 5 de febrero? Va a anunciar un conjunto de reformas. O sea, en este vacío electoral
López Obrador va a proponer su agenda. Es decir, fíjense cómo él cubre todo el vacío, ¿no? Y yo creo que el elemento más relevante de este papel tan central que está jugando el presidente López Obrador en la campaña, pues está en la confección de una candidata, ¿no? Que es Claudia. Claudia Sheinbaum es una candidata confeccionada desde la presidencia. Y sigue todo el formato. Claudia es una candidata que por sí misma no tiene méritos sobresalientes para ser una candidata a la presidencia. El único mérito es estar cerca del presidente y ajustarse a los criterios impuestos por el presidente. Ella está haciendo ese papel. Así se está moviendo su discurso, ese discurso que hizo para el cierre de campaña, es así, no se sale ni una coma, ni un punto de la línea trazada por el presidente. Entonces, es una candidata del gobierno, lo que en otras épocas podríamos haber dicho, es una candidata del Estado, del régimen que gobierna. Nunca se había confeccionado de una forma tan clara, tan nítida como esta vez. Entonces, la fortaleza de Claudia, para decirlo rápido, se deriva justamente de eso, ¿no? Que es una candidata que está definida en el poder y que va a ser un ramo que se va a agregar a la campaña todo el apoyo del aparato del gobierno. Ahora falta, claro, la percepción, el proceso de construcción de las definiciones en el electorado para poder definir si hay una posibilidad de triunfo, pero de entrada ya tiene un gran capital a su favor. En cambio, por el otro lado, Xochitl, fíjense, es muy interesante, Xochitl se ve, para aquellos que vemos un poco con mayor cuidado, cómo ha tenido problemas para construir su campaña. Xochitl realmente no entra en un momento determinado a la campaña, se hace candidata porque hay un vacío de parte de los partidos de la alianza, ¿no? Los partidos de la alianza no tienen una candidatura. Y en ese momento surge espontáneamente, yo creo, porque ella, cuando pide réplica al presidente, va y le toca la puerta del palacio, no le abren, ahí la catapulta y la hace automáticamente en una candidata con posibilidades de participar en la campaña presidencial. Pero eso nos habla, pues, de que ella no tiene fogueo, la Xochitl, no tiene una carrera política de larga data, es una mujer que se define por ciertas cosas, entre ellas su origen, los valores que reivindica, y un poco como el enfrentamiento que se hace verbal con el presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, Xochitl recurrió mucho, la fortaleció, recurrió mucho en el enfrentamiento con el presidente a una reivindicación de la legalidad. Eso fue increíble, a mí me pareció increíble que ella, con el simple hecho de buscar el respaldo de la legalidad, empezó a subir los puntos como posible candidata a la presidencia. Eso no se había notado, pero eso mostró un punto débil de López Obrador. Y ella, en su simpleza, en su sencillez, cuando recurre a la legalidad, empieza a construir prácticamente su candidatura. Pero bueno, ¿qué representa en este contexto la candidatura de Xochitl y qué representa Sheinbaum? Ella lo ha dicho y López Obrador la propone con ese fin, pues una línea de continuidad con lo que ha significado y ha hecho el gobierno de López Obrador en todas las líneas, ¿no? En el campo de la seguridad, del combate a la pobreza, en
Justamente por eso empecé con eso, tratando de llevar al país por una senda diferente a la que había venido siguiendo el país en los últimos 30 años, ¿no? Él se ha definido como un presidente en contra del neoliberalismo, con todo lo que eso representa, y se ha pronunciado por un modelo que, desde mi perspectiva, es un modelo muy parecido al que tuvo el país en los años 50, 60, incluso desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué significaba? Pues una economía dominada por el Estado, regida por el Estado, controlada por el gobierno, y en términos políticos un partido único que tenía el control de todo. Ese es el modelo de López Obrador. Bueno, es un modelo que se creía que no podía funcionar en México, pero eso hay lo ha controlado, y ese modelo no está consolidado. Ellos saben, Morena, López Obrador, que si no ganan la presidencia no se va a poder consolidar. Le falta consolidar ese modelo. ¿Y ese modelo qué significa? Pues eso, ¿no? Eso significa un desmantelamiento del Estado, un debilitamiento de la pluralidad política, un control de los poderes legislativos y el poder judicial, de la Corte, un control de los medios. A mí me preocupa mucho porque este gobierno se puede definir como un gobierno que busca controlar todo. Todo tenerlo bajo control. Los medios, vean lo que está pasando con muchos periodistas. Está limitando los espacios, la crítica, aquellos periodistas que son incómodos, que son críticos, ahí está recibiendo censura. Vean lo que está proponiendo, por ejemplo, las reformas que está pendiente, que nos va a proponer un día más López Obrador, tienen la tendencia esa, ¿no? De, por ejemplo, nombrar los jueces por voto popular en la Corte, controlar más el INE, los órganos electorales, cambiar la composición interna, y los diputados, el Senado y la Cámara de Diputados son los órganos sometidos a la presidencia, ¿no? Eso sí lo hablo, entonces obviamente habría un cambio de régimen, ¿no? Sin que se llame así. Y en cambio Xochitl representaría la otra cara que es predominante en México, ha sido durante los últimos años, que está asociada a la democracia liberal, la libertad, los derechos humanos, los derechos sociales, la división del poder, el combate a la pobreza y a la inseguridad, pero desde otra perspectiva, sin, por ejemplo, darle predominancia a la fuerza militar, como lo ha hecho López Obrador. Ese modelo que, si ustedes buscan un nombre, pues es más difícil ubicarlo, es más difícil identificarlo, pero es el modelo que había venido siguiendo el país con muchos tropiezos y con muchos errores, con muchos obstáculos, y que llega López Obrador y lo desbarata. Entonces, yo, en términos de, aquí me preguntaba hace rato, vean, cuando me dicen quién va a ganar la elección, miren, hay miles de encuestas, y un conjunto de encuestas que la mayoría no son confiables, la gran mayoría no son confiables, pero en términos de cálculo, siguiendo otros parámetros, podemos decir que la elección está entre 15 y 20 puntos de diferencia en este momento. Y entonces, ¿puede remontar la tendencia? No sabemos, pero las campañas electorales sí mueven la tendencia. Sí mueven la tendencia. Aquí
Es más difícil predecir porque López Obrador dice de casi en todas las maneras, hay 30 millones de familias en México que reciben por lo menos un apoyo del gobierno. 30 millones. Si en la elección presidencial hay 97 millones de gente que puede votar, el padrón está compuesto por 27 millones. Si vamos a suponer Morena gana otra vez 30 millones o menos, y va el 60, que sería altísima la participación, y las otras fuerzas sacan entre el 15 y el 20%. Estoy diciendo estas cifras para imaginar lo complejo que es como darle la vuelta. No quiero decir que no se pueda, pero que es complejo darle la vuelta porque va a depender de la posibilidad que tenga la candidata de la coalición del PRI y del PAN de poder convencer, de acercarse a un conjunto de electores que son escépticos, que están desconfiados, que no tienen plena seguridad en que las cosas pueden mejorar. Entonces, pues, la elección tiene un signo de interrogación. Un signo de interrogación porque, fíjense que lo que voy a decir algo. El país está en un momento llama por inseguridad. Hay regiones completas que ya están en manos dominadas por el crimen organizado. Y Baja California es una ciudad de esas, es un estado. ¿Cuál es la valoración de la gente? ¿Está valorando el votante común y corriente? ¿Está valorando eso? Yo pongo un signo de interrogación. Y eso es muy preocupante, muy preocupante, porque la gente, por ejemplo en Tijuana, en Baja California, podemos ver cómo hay malos gobiernos y la gente está pasiva, no se pronuncia, no cambia. Es muy difícil. Yo creo que la gran mayoría de la población mexicana, por ejemplo, no alcanza a percibir qué significa un cambio de régimen, qué significa deteriorar la democracia formal, representativa en México, qué significa volver a un régimen de partido único, partido hegemónico. ¿Qué significa eso? Yo creo que no es tolerable eso. Y entonces el momento climático, social, político, no está claramente definido por un cambio en favor de la oposición. Los partidos de la oposición vienen arrastrando un gran desprestigio político de hace años. Tienen los peores dirigentes que les pudo haber tocado en esta etapa, tanto el PAN como el PRI. Los peores dirigentes políticos. Y no saben construir relaciones con la ciudadanía. Quienes realmente están tomando en sus manos las iniciativas de movilización alrededor de noche son grupos de la sociedad en general, sobrepasando a los partidos, porque los partidos están realmente desarticulados. Entonces, pero alcanza la fuerza de la sociedad civil para darle la vuelta a la elección presidencial del 2024. Por eso yo digo que es necesario todavía observar el comportamiento de las campañas. Yo pienso que en los debates, por ejemplo, en los debates que va a haber 3 debates presidenciales, Xochitl jugaría un gran papel al lado de Claudia. Claudia es muy rígida, es anticlimática, no es carismática, no tiene facilidad, no tiene un discurso fluido. En cambio, Xochitl sí.
aunque puede ser a veces superficial y tiene ciertos clichés. Los debates son importantes en la definición de la tendencia electoral, ¿no? Si hubiera un enfrentamiento fuerte, una polarización política, entonces probablemente las tendencias se pueden mover un poco, ¿no? Pero así va a ser la elección, que es una elección polarizada, enfrentada, confrontada entre dos opciones políticas muy claramente definidas, ¿no? Eso con respecto a nivel nacional. A nivel local, vean, yo lo que veo a nivel local es que hay, lo voy a escribir en mi columna el próximo viernes, lo que hay es una pobrísima oferta electoral de todos los partidos, de todas las coaliciones. Impresionante. O sea, la coalición del gobernante probablemente va a proponer candidatas a reelegirse. Eso probablemente va de Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada, van a ser reelección. Quizá en Ensenada no. Pero aquí probablemente va a hacer eso. Y pues ya hemos visto cómo han gobernado, ¿no? 3 años. Y por otro lado de los partidos llegaron divididos, debilitados, han recurrido a gente ya muy resignada. No hay candidaturas, no hay caras nuevas. Los partidos viven como en una crisis porque no alcanzan a darse cuenta que la expectativa del electorado es otra cosa. El electorado no va a ir a votar por políticos resignados. Y entonces los partidos están divididos. Hay grupos, a partir de la derrota, que fue una derrota culminante, entraron en una profunda crisis los partidos aquí, y entonces se formaron corrientes, y las corrientes están en pugna buscando a quién ponen. Y eso lo debilita más. Y crea una imagen desastrosa del electorado. Mi lectura más analítica, más profunda, es que la derrota, lo que los partidos, cuando llega Morena, nos demuestran que hay una clase política vieja, derrotada, prácticamente, ¿no? Es una clase política que viene desde los 80, tiene más de 70 años, los políticos. Y los jóvenes están muy verdes, para decirlo coloquialmente, ¿no? Y les está tocando participar en un momento muy convulsionado, muy confuso, muy turbio, y no juegan un papel relevante. Entonces, lo que estamos viendo es una clase política ya de salida, que no tiene un relevo. No hay un relevo. El relevo es esta clase política inexperta que está metiendo Morena, tipo Montserrat, los dirigentes, ¿no? Pues si ustedes ven, es una clase política sin preparación, sin formación, no conocen la ciudad, no conocen la administración pública. Entonces puede ser un periodo muy largo el que viene para Baja California así. Yo calculo que va a ser más de 15 años. Así va a ser. Y entonces, aquí está, si no hay elección presidencial, si no hubiera elección presidencial, que son las elecciones que jalan al electorado, pues aquí habría un desierto de la votación. Prácticamente, las urnas quedarían prácticamente desérticas, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver va a ser una elección presidencial. La gente, el votante promedio se mueve alrededor de la elección presidencial y donde hay realmente algo en disputa a nivel regional. Aquí yo no sé que haya algo en disputa, pero sí hay estados donde va a haber, por ejemplo,
importante, pero aquí no hay muchos incentivos de participación, pero queda la elección presidencial. Yo veo el movimiento de Xochitl aquí bastante débil, bastante desarticulado, porque la gente está dividida, los partidos están divididos. Los grupos, entre comillas, de la sociedad civil también están divididos. No están organizados. Lo están haciendo en el último mes, las últimas semanas. O sea, eso no sirve. Y también, como corolario, hay como una falta de claridad y de comprensión del significado profundo de la elección, de lo que significa Morena, del votante de Morena. O sea, aquí hay una tendencia a emigrar mucho al votante de Morena, pero no estamos entendiendo las razones últimas que moviliza al votante de Morena. Y hay un votante que no está viendo resultados, pero está viendo que hay un gobierno que habla en su nombre y que recibe un apoyo. El corazón del gobierno de López Obrador está en los apoyos. Hoy yo vi la mañanera, si ustedes la vieron, dedicó más de una hora a los programas sociales. Y ese número, por ejemplo, lo ha dicho para el estado de Guerrero. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, más del 80% de la población del estado de Guerrero recibe un apoyo del gobierno. Eso es clave para muchos electores. La gente se siente profundamente satisfecha de recibir un apoyo de un gobierno, porque nunca lo ha recibido. Hay una relación psicológica con el gobierno de parte de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay contextos como el de México, donde los políticos demagogos crecen amparados en una situación de penuria y de pobreza. O sea, la pobreza produce este tipo de líderes demagógicos que prometen el cielo y ganan eso, ¿no? Eso lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel internacional, en otras experiencias. Lo estamos viendo en Estados Unidos también, incluso con Donald Trump. Es una tendencia, hay un cambio, algo se está moviendo en los últimos años a nivel global, en términos de expectativas y de coordenadas políticas que está trastocando todo, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy ya tarde para que los mexicanos, el votante promedio mexicano, entienda que el país está en un proceso complejo, riesgoso, donde probablemente nos estemos jugando eso, ¿no? Que para mí significa lo más importante, ¿no? Porque muchos me dicen, oye, aquí puede haber una dictadura o puede haber un golpe de Estado. No, señores, es que ¿saben qué? Eso ya no es como antes, ya probablemente ya sea eso el régimen. Porque son regímenes que se definen en las urnas ahora. Son procesos legales. No es necesario que haya un golpe de Estado para que haya un cambio de régimen. Si la gente vota por Morena, es un proceso legítimo. Legítimo. Y ahí se basa López Obrador y muchos seguidores de López Obrador. Cuando ellos dicen, nosotros tenemos la mayoría, y la mayoría es la que decide el rumbo del país. Eso dicen. Y no es así, ¿eh? Sí tiene la mayoría, pero la mayoría no decide el rumbo del país. Y tener la mayoría no significa excluir la minoría. Así funciona la democracia. La democracia no significa expulsión de unos, sacar a unos, aunque no tengan la representación completa. Pero ese criterio, ellos lo asumen, que es un criterio propio del populismo, ¿no?
Dice, nosotros, la Cámara, votamos de manera explícita, clara, a favor de las iniciativas del presidente y nos sometemos a la orden del presidente, sin ningún rumor, porque somos la mayoría. Esa perspectiva yo creo que no es halagüeña para México. A mí sí me preocupa, pero yo también tengo claridad de cómo está el país, de las condiciones en que está moviendo el país, de las condiciones en que hay miles, cientos de votantes y los criterios que se usan para votar, ¿no? Quiero dejarlo aquí para contestar preguntas. Muchas gracias por su atención. Bienvenido nuevamente, Benedicto. Esta es tu casa. Vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Les encargo precisión en la pregunta e igualmente con la respuesta para que participe la mayor